Lucas, capítulo 9, versículos 37 al 43. Al día siguiente, después que bajaron del monte, una gran multitud salió al encuentro de Jesús. Un hombre de la multitud le exclamó: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, el único que tengo. Un espíritu maligno sigue apoderándose de él, haciéndolo gritar. Le causa tales convulsiones que echa espuma por la boca, lo sacude violentamente y casi nunca lo deja en paz. Le supliqué a tus discípulos que expulsaran ese espíritu, pero no pudieron hacerlo. Gente corrupta y sin fe, dijo Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Entonces le dijo al hombre: Tráeme a tu hijo aquí. Cuando el joven se acercó, el demonio lo arrojó al piso y le causó una violenta convulsión. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno y sanó al muchacho. Después lo devolvió a su padre. El asombro se apoderó de la gente al ver esa majestuosa demostración del poder de Dios. Muy bien, entonces esta temática que estamos teniendo desde la clase anterior es gente corrupta y sin fe, o generación corrupta y sin fe. ¿Cómo así generación o gente corrupta? Claro, gente corrupta es gente que tiene religión, pero una religión torcida, una religión distorsionada. Por eso nuestro Señor Jesucristo está diciendo gente corrupta, porque en ese momento en Israel la religión dominaba la nación. Dominaba la nación. Pero entonces era una religión totalmente torcida, pervertida, corrupta. Una generación corrupta era ella. Una religión corrupta. Vamos a buscar Marcos capítulo 9. Vamos a buscar en Marcos 9 el pasaje paralelo. Vamos a Marcos 9 y ahí lo vamos a profundizar. Ahí lo vamos a encontrar. Marcos 9, versículo. Marcos 9, creo que versículo 21, 22. Ayúdamelo a buscar. Vamos a Marcos 9. Al instante el padre clamó: Listo. Ayúdame. Sí, 24. Está, mire, Lucas 9, 14 en adelante. Dice: Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. ¿Sí ven? Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo generación corrupta o gente corrupta y sin fe. ¿Por qué? Porque ahí en medio de la multitud estaban los maestros de la ley religiosa. O sea, los maestros estaban en la escena. Por eso recuerden que la Biblia tiene unidad, coherencia y lógica, y que la Biblia se explica a ella misma. Ahí ya encontramos la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo dijo gente corrupta o generación corrupta. Dice: cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Había una controversia ahí en la escena. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Aquí ya tenemos más detalles del espíritu maligno. No le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo: gente sin fe. Generación, gente sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. ¿Sí ven la intención del espíritu maligno? Era matar al muchacho. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Jesús contesta: ¿cómo que si puedo? Todo es posible si uno cree. Todo es posible si uno cree. O sea, el asunto es la fe. El asunto es la fe. Al instante, el padre clamó: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. ¿Qué dijo el padre?
sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Superar. Y entonces aquí dice, cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Dijo, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. ¡Está muerto!, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús le contestó, esa clase solo puede ser expulsada con oración o con oración y ayuno. Bien, y entonces aquí tenemos más datos. Recuerden que la Biblia se complementa y se explica ella misma. Ahora, nuestro Señor Jesucristo les dijo generación o gente sin fe, corrupta, porque tenían una religión torcida, una religión totalmente inútil. Y ahora sin fe. ¿Cómo así? No creían. Nuestro Señor Jesucristo les había dicho ya en Lucas 9:1, cuando los manda a esa primera misión, les dice, vayan y expulsen a los demonios y sanen a los enfermos. Y ellos no pudieron expulsar a este demonio. ¿Por qué? Porque este demonio era muy violento, era muy fuerte. Y entonces a ellos les faltó fe. ¿Pero por qué? Les faltó fe porque no acudieron a Dios en oración. Eso no quiere decir que uno tiene que hacer largas oraciones para expulsar un demonio. Eso quiere decir que uno confía en lo que Dios ha dicho y ora sobre lo que Dios ha dicho para expulsar al demonio. Ahora, ¿eso para quién era? Para eso iba a aclarar. ¿Eso para quién era? Recuerden que esa fue una misión que tuvieron los apóstoles. Eran ellos los que iban a expulsar así a los demonios. No es que ahora yo ande por la calle gritándole a los demonios y que echando yo fuera a los demonios. Eso no es para nosotros ahora. Eso era para los apóstoles. Claramente lo leemos en Lucas 9:1. Cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Recordemos que, como lo hemos estudiado en Mateo, en Marcos y en Lucas, sanar enfermedades, expulsar demonios, resucitar a los muertos, tener poder sobre la naturaleza eran las credenciales del Mesías y de sus representantes. Pero la gran enseñanza que sí nos queda a nosotros es la fe. Eso sí nos queda para nosotros. Eso sí es una aplicación práctica. Recordemos el sendero de la verdad. Para entender la Biblia debemos entender el sendero de la verdad. Y hay una parte del sendero de la verdad que dice aplicación práctica. Y ahí es donde entramos nosotros. ¿Cuál es la aplicación de este texto a nuestra vida? Número 1, reconocer que sí existen demonios. Número 2, reconocer que no podemos convertirnos en una generación corrupta. O sea, en una generación que tenga una religión, pero una religión torcida, una religión distorsionada. No nos podemos convertir en eso. Y número 3, tenemos que tener fe, o sea, confiar en lo que Dios ha dicho. Dani, recuerda, te voy a repetir estas 3 enseñanzas que nos quedan de nuestra clase de hoy para que por favor las repitas. Primera enseñanza que nos deja esta clase, que sí existen los demonios. Segunda, que nosotros no podemos tener una religión torcida, una religión distorsionada. Y tercera enseñanza, que nosotros debemos tener fe, o sea, confiar en lo que Dios ha dicho. Listo, Dani, ¿cuáles son las 3 enseñanzas que nos deja este pasaje? Que sí existen los demonios. Sí. Que no hay que tener una enseñanza distorsionada. Una religión. Eso, una religión distorsionada. Y la fe. Y la fe. Y que hay que tener fe. ¿Y qué es tener fe? Confiar en lo que Dios ha dicho. Si Dios dijo que íbamos a hacer algo, debemos confiar en lo que Dios ha dicho. Muy bien, te felicitamos, querido amigo, por llegar hasta aquí a nuestra clase, el mejor manual de crianza. Recuerda, somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!